Comenzamos con el año 2001. El 11 de septiembre del mismo pasó de ser un bello y despejado día a uno de los más angustiantes en la historia de los Estados Unidos. Casi 20 extremistas secuestraron 4 aviones comerciales en la costa este y los chocaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y uno más cayó en un campo abierto en Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron y la historia se dividió en dos para la nación. A las 8:46 am, el vuelo 11 de American Airlines, con 76 pasajeros, 11 miembros de la tripulación y 5 terroristas a bordo, chocó entre los pisos 93 y 96 de la Torre Norte. Una enorme bola de humo y fuego salía de la edificación de 107 pisos, entonces símbolo del poder económico estadounidense. La aeronave había despegado de Boston, con destino a Los Ángeles, pero fue secuestrada por extremistas de la cédula Qaeda durante los primeros minutos del vuelo. El segundo ataque fue al vuelo 175 de Airlines a las 9:03 am, que golpeó la Torre Sur. Viajaba con 51 pasajeros, 9 miembros de la tripulación y 5 terroristas. La aeronave también había partido de Boston. Se dirigía a Los Ángeles, pero fue secuestrada entre las 8:42 y las 8:46 y redireccionada a Manhattan, de acuerdo con el Departamento de Justicia. Mientras que las Torres Gemelas ardían en llamas, decenas de personas se lanzaban por las ventanas. Las grabaciones de llamadas a la línea de emergencia 911, hechas públicas por las autoridades, dan muestra del horror en su interior cuando muchos suplicaban por ayuda. La atención se centraba en Nueva York, pero los extremistas tenían más blancos en la mira. El reloj marcaba las 9:37 am cuando el vuelo 77 de American Airlines chocó la sede del Pentágono en Washington. El corazón del poder militar de la primera potencia mundial se vio estremecido por la aeronave que fue secuestrada por 5 yihadistas y que transportaba 53 pasajeros y 6 tripulantes. Además de los ocupantes del avión, 125 personas en la sede del Departamento de Defensa fallecieron. Solo 6 minutos después, a las 10:03 am, el vuelo 93 de United Airlines cayó contra un campo abierto en Pensilvania. Había sido arrebatado por 4 radicales de Qaeda, con 33 viajeros y 7 tripulantes. Detalla una ilustración del Departamento de Justicia. A las 9:59 am, el mundo observó la caída de un gigante. Es el momento en el que cae la Torre Sur. A las 8:28 am, la Torre del Norte. El tiempo entre el primer ataque y el colapso de ambas edificaciones fue de 102 minutos, donde la colisión provocó una explosión masiva que arrojó escombros en llamas sobre los edificios y calles circundantes. Fue la mayor agresión contra Estados Unidos y su propio suelo. 2.97 personas murieron en los 4 ataques, incluidos 343 bomberos de los primeros que llegaron a ayudar. Tras 2 décadas, puede parecer mucho tiempo, pero para quienes perdieron a sus seres queridos, los ataques del 11S no son un caso olvidado y hoy siguen reclamando transparencia y justicia. Seguimos con el año 2002. Ana Guevara, deportista, se convierte en la mejor atleta de los 400 metros a nivel mundial. Es una política y exatleta mexicana, campeona mundial en atletismo, medallista olímpica de plata en Atenas 2004, dentro de la prueba de los 400 metros planos, aunque también obtuvo notables resultados en 300 y 800 metros. En este año, Ana Gabriela se llevó el oro en 400 metros y dejó el cronómetro
en 49.34 segundos para hacer historia de la grande. Todo un país estalló en júbilo. Este tipo de alegrías que suelen estar monopolizadas por deportes como el fútbol ahora eran provocadas por el atletismo. Cada vez que Ana estaba en una pista, todas las televisiones sintonizaban el mismo evento. En Atenas, Ana Gabriela Guevara transmitía una energía especial. El Campeonato Mundial del año pasado no podía mentir, después de demostrar que podía optar por la cima del mundo. Nadie le negaba el derecho de ir por el oro olímpico. Ana Gabriela se subió al podio al conseguir la medalla de plata. En la final no pudo superar a Williams, de Bahamas, con quien gestó una rivalidad apasionante, pero al final nada importaba. Guevara ya era inmortal. Su leyenda quedó enmarcada para siempre en la memoria del olimpismo mexicano y de los millones de espectadores que nunca dejaron de alentarla. Después de su consolidación vinieron grandes actuaciones en campeonatos del mundo, Juegos Centroamericanos y Panamericanos, pero había heridas imposibles de cerrar. En el año 2003, la Sociedad Mexicana de Internet, AMIPCI, informa que base en el estudio de hábitos de los usuarios de Internet, el número en México ascendió a 12 millones de personas. Esto trayendo una mejor comunicación entre la sociedad. Para el año 2004 se descubre la galaxia más lejana, 13 millones de años luz, gracias a las observaciones del telescopio espacial Hubble y del observatorio gigante Keck de Hawái. Gracias a la combinación de observaciones realizadas al límite de la técnica con el telescopio espacial Hubble y el observatorio gigante Keck en Hawái, un equipo de astrónomos ha detectado la que considera la galaxia más lejana conocida hasta ahora. Está a unos 13 millones de años luz, lo que corresponde a una edad del cosmos de apenas 700 millones de años. En el año 2005, Petróleos Mexicanos, Pemex, localiza un nuevo yacimiento de gas natural en la cuenca de Burgos, localizada entre Coahuila de Zaragoza, Tamaulipas y Nuevo León. Para el año 2006, el abogado Felipe Calderón Hinojosa asume la presidencia de la República. Felipe Calderón es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional, PAN, durante 30 años antes de abandonarlo en 2018. El comienzo de su sexenio se caracterizó por los operativos en contra del narcotráfico en Guerrero, Michoacán, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, así como la decisión de extraditar a los principales capos detenidos, que influían en el reacomodo de los cárteles de droga. Calderón convirtió el despliegue de fuerzas policiales en su tarjeta de presentación, ya que con esto interpretaba las urgencias de Washington y la urgencia de detener la violencia frente a las parálisis que caracterizó al gobierno foxista en ese territorio. El alza de los productos del petróleo favoreció en 2007 el crecimiento económico mexicano y deparó un fuerte incremento de los ingresos del Estado, lo cual permitió la ampliación presupuestaria de las políticas públicas de salud, nuevo seguro universal para los recién nacidos y la reimplementación de las caravanas de salud. Sin embargo, no pudo frenarse la inflación, superior al 4% según cifras oficiales, que adquirió dimensiones de protesta social a efectuar directamente al precio de la tortilla.
encarecido tanto por las especulaciones privadas como por el desvío de importantes cantidades de la cosecha de maíz a la fabricación de biocombustibles. La mediación gubernamental ante productores y fabricantes logró la firma del Pacto de Estabilización de la Tortilla en enero del 2007, cuyo precio máximo quedó fijado en 8.50 pesos. Para estimular la tendencia económica expansionista, el presidente Calderón impulsó la reforma del sistema de pensiones de los trabajadores de Estado en marzo y una reforma fiscal en septiembre, que consiguió la aprobación de un Congreso denominado por los partidos de oposición. En esa misma línea se aprobó una reforma electoral tendente a la reducción de los fondos públicos dedicados a la financiación de las elecciones. En ese plano, se destacó la recomposición de las relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel Castro y Venezuela de Hugo Chávez, y la firme oposición a la construcción del muro fronterizo al que recurrió la administración de Estados Unidos como medida preventiva contra la inmigración ilegal procedente de México. A partir del 2018, el presidente Calderón debió arrastrar las consecuencias de las crisis financieras internacionales, que le impuso desafíos no contemplados por el partido gobernante y que a mediados del 2009 llegó al país a su mayor caída económica en 7 décadas. El descenso de las exportaciones petroleras y de manufacturas, sumado a la epidemia de gripe H1N1, que afectó considerablemente al comercio y el turismo, provocaron una caída del 10.3% del PIB mexicano del primer semestre del 2009. Entre otras causas, esta situación se debía a la estrecha dependencia de México respecto de la economía de Estados Unidos, a donde se destina el 80% de las exportaciones mexicanas. Para abril del 2009, México se convirtió en el primer país beneficiario de la línea de créditos diseñada por el Fondo Monetario Internacional para ayudar a las economías mundiales afectadas por la crisis global, al recibir una partida de 47 millones de dólares. En el mes de septiembre, el presidente Calderón tomó la decisión de suprimir los ministros de Turismo, Reforma Agraria y de la Función Pública, como medida de reducción de los gastos estatales del 2010, año para el cual se prevé un crecimiento de la economía del 3%, según datos estadísticos comprobados. Finalizado el mandato de Calderón, los comicios del 2012 convirtieron a Enrique Peña Nieto del PRI en su sucesor de la presidencia de México. Con este resultado, el Partido Revolucionario Institucional recuperaba el nuevo poder tras un paréntesis de 12 años, mientras que el partido de Calderón, el PAN, vio cómo su candidata, Josefina Vázquez Motas, quedaba relegada a un discreto tercer lugar. En el año 2007, Ciudad Universitaria de la UNAM es declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es considerada una de las grandes obras arquitectónicas del México moderno. Es única por su belleza y visión prehispánica que relaciona la arquitectura con el espacio abierto y el paisaje. En 2007 fue cuando se unió al selecto grupo de 5 universidades del mundo que cuentan con esa distinción, y es una de las 2 cuya edificación corresponde al modernismo del siglo XX. En Ciudad Universitaria se integra el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las bellas artes, asociándolo todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales. El conjunto encarna valores sociales y culturales de trascendencia universal y ha llegado a ser uno de los símbolos más importantes de la modernidad en América Latina. CEU forma parte de la documentación del México moderno, de esta idea de un país que es producto de su historia, con un futuro promisorio basado en la educación y la formación integral de los estudiantes. Además de que una de sus características fundamentales es la conjunción entre el arte, las ciencias y las humanidades. Está presente el México antiguo, pero también el moderno, las tradiciones plásticas y la arquitectura a cielo abierto,
los espacios públicos, además de que se integra la naturaleza, el paisaje, el muralismo, etc. Ciudad Universitaria es un lugar de paso en el que uno desearía quedarse. Habla con rotundidad, pero sin levantar la voz. Se adapta en lugar de imponerse. Encierra una lección de la naturaleza. Habla al mañana desde el ayer. En ocasiones lo nuevo puede adivinarse eterno. En el año 2008, los Juegos Olímpicos de Beijing se realizaron en la capital de la República Popular China entre el 8 y el 24 de agosto de 2008. Tras su conclusión, se realizaron los 18 Juegos Paralímpicos, los cuales comenzaron el 6 de septiembre, siendo realizados en la misma ciudad y con final el 17 del mismo mes. El evento deportivo contó con 302 pruebas en 28 deportes en las que participaron unos 11.028 atletas provenientes de 204 comités olímpicos nacionales y regionales. Además de Beijing, algunas otras ciudades de China también celebraron los eventos deportivos. Estos fueron principales acontecimientos que sucedieron en la época o en los años 2001 al 2008.